gracias por este tiempo, Señor, en el cual hemos cantado, por este tiempo, Señor, en el cual tú nos has ministrado. Padre, ahora queremos compartir tu palabra, Señor, esa palabra que tú has colocado en mi corazón. Padre, que tú vengas a hablar a nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu pueda moverse en este lugar, trayendo cambios en los corazones, trayendo, Señor, milagros, Señor, pero que realmente tu palabra, Señor, pueda penetrar nuestra vida, Señor, pueda hacernos meditar y pueda provocar un cambio en nosotros, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitar a la iglesia si puede acompañarme al libro de Ageo, allí en el Antiguo Testamento, ya para el final, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Libro de Ageo. No es un libro que lo leamos todos los días, ¿no? El libro de Ageo, en el capítulo 1, nos relata una historia muy interesante que habla acerca de la construcción del segundo templo del pueblo de Israel, la reconstrucción del templo de Salomón. Y ahí en el capítulo 1 nos va a hablar acerca de una historia donde el templo ya había comenzado a ser reconstruido. Y en los últimos domingos, el pastor Michel ha estado predicando acerca de la cruz. ¿Y cuál es el significado de la cruz para nosotros los creyentes? ¿Verdad? Aquellos que han estado siguiendo ahí por YouTube, en los videos durante la semana, aquellos que han venido también. El pastor Michel ha tratado de explicarnos el significado verdadero de la cruz y cómo nosotros como cristianos muchas veces miramos el significado del cristianismo y de la cruz a través de espejos, miramos a través de imágenes distorsionadas y cómo el verdadero mensaje de la cruz tiene que ver con el mensaje de Cristo y reflejarnos en Cristo. Y algo que mientras el pastor Michel compartía estos domingos, también el Señor me ministraba, es que dentro de la iglesia muchas veces nosotros tenemos algo que a mí me gusta llamar que son los enemigos de la cruz. ¿Cuáles son aquellos enemigos de la cruz? Pablo nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿verdad? No es contra personas, sino contra poderes. Pero también existe dentro de la iglesia aquellos enemigos de la cruz que vienen a plantar cizaña en medio de nosotros. Y son sentimientos que nosotros como cristianos llegamos a tener dentro del caminar de nuestra comunidad de fe y comunidad de iglesia. Una de las charlas más interesantes que se están planteando hoy en día, o más intensas y que se repiten una y otra vez entre varios teólogos y muchos pastores, es tratar de entender qué es hacer iglesia. Hoy en día nosotros, la iglesia de este siglo, la iglesia moderna, ha perdido un poco la identidad de lo que es hacer iglesia. Después de la pandemia nosotros hemos como que desaprendido muchas veces de hacer iglesia. Y hoy nosotros vemos, incluso si ustedes ven en las redes, a mí me mandan muchos videos de iglesias haciendo cada cosa que uno tiene que mirar y reírse y tomarlo como algo cómico, como decimos, ¿no? Hay que reírse para no llorar. Pero ha pasado que luego de la pandemia el concepto de iglesia comenzó a cambiar. Y nosotros hasta el día de hoy también tenemos que sentarnos y replantearnos y charlar. Y a mí me encanta charlar esto con las personas cuando me junto. Siempre me gusta preguntarles acerca de ellos. Con Daniel hemos charlado mucho, con varios de los jóvenes también, a veces con mi hermano nos sentamos a charlar y divagar un poco en eso, en qué es iglesia para nosotros. ¿Cómo vemos nosotros la iglesia? ¿Qué es hacer iglesia? ¿Qué significa ser la iglesia de Cristo? ¿Qué significa para nosotros es solamente venir el domingo? Entonces siempre estamos, y siempre me gusta enfocarme en eso y tratar de hablar eso. Pero saben que muchas veces la cruz y el mensaje de Cristo nos habla acerca de amor, de entrega, nos habla acerca de obediencia, nos habla acerca de perseverancia, nos habla acerca de confianza en Dios cuando todo parece estar perdido. Ese es el mensaje de la cruz. Pero existen enemigos que a veces intentan impedir que nosotros vivamos de esa manera. Existen enemigos que se levantan en nuestra vida, que intentan impedir que nosotros vivamos de la forma que Cristo preparó para nosotros. Y esos son los que yo llamo los enemigos de la cruz. Yo quiero hablar hoy acerca de uno de ellos, y quizá el más frecuente dentro de la iglesia, el que yo he visto que más aparece en medio de los cristianos, y es el enemigo que se llama desánimo. El desánimo es el que yo considero uno de los enemigos más fuertes
del mensaje de la cruz y más fuertes que hay dentro de la iglesia, porque todos nosotros como cristianos experimentamos el desánimo en distintos niveles, pero dentro de la iglesia siempre hay el desánimo. Quizá hoy usted está aquí y usted se siente desanimado. Quizá alguien nos está escuchando y no ha venido porque está desanimado. El desánimo es un enemigo que nos impide vivir esa nueva identidad que Cristo venció por nosotros allí en la cruz y que conquistó mediante su resurrección. Y allí en Ageo capítulo 1, verso 1, nos cuenta un relato que ocurrió en los días del profeta Ageo. Dice así, vamos a leer ahí, yo le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el 29 de agosto del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Ven, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto ocurrió allí en los días del profeta Ageo. El pueblo había regresado con una misión. El templo había sido destruido, pasaron muchos años ellos en exilio, pero se les había dado la oportunidad de regresar y reconstruir el templo, de comenzar a reconstruir esa casa de Dios. La casa, ese momento que ellos estaban haciendo, el trabajo con el tiempo, aquello que comenzó como algo lindo, como algo de construir, se transformó en algo que los empezó a cansar. Y el día a día, y los años pasaban, y la construcción no terminaban, hasta que un punto que el pueblo cesó de construir la casa del Señor. Paró, dejó el trabajo por la mitad y no siguieron construyendo el templo. Y es interesante que Dios les da una palabra y les hace una pregunta. Una pregunta que Dios nos va a hacer también esta noche mientras avancemos en el mensaje. Él les dice: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruina? Y después les dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Y estas cosas que el Señor les dice vienen porque el pueblo se había en cierta manera estancado en aquella misión que habían propuesto de construir el templo. Construir el templo no significaba que ellos tenían que dejar toda su vida de lado y dedicarse a eso, claro que no. Pero ellos hicieron el contrario, dejaron de construir el templo para dedicarse a su día a día, a crecer en su casa, a crecer en las cosas que ellos creían que era más importante. Y el Señor les trajo una palabra. Y esta palabra tiene que ver con el desánimo. Y quiero que nosotros empecemos a estudiar esta pequeña porción de la palabra. Saben, hermanos, el desánimo comienza siempre con una experiencia real. No comienza con algo que viene de lo surreal, con algo inventado. Comienza con algo que el cristiano muchas veces experimenta dentro de la iglesia. Fíjense que en el versículo 1 y 2 está hablando acerca del 29 de agosto del segundo año. Nos dice cuando viene el mensaje. Y dice que el pueblo dice así en el versículo 2. Esto lo dice el Señor de los ejércitos. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa de Dios. ¿Saben que cuando yo miro esto veo que el pueblo no se desanimó sin motivo? La construcción del templo, si ustedes siguen todo el relato anterior, que por motivo de tiempo no lo podemos hacer, ustedes van a ver que el pueblo tuvo que enfrentar desafíos, tuvo que enfrentar frustraciones, tuvo que enfrentar personas que se levantaron en contra de ellos mientras hacía la construcción, la reconstrucción. Entonces no fue algo que nació, el hecho de parar de construir no fue algo que nació de la noche a la mañana, no fue una cosa que dijeron: me cansé, no está quedando bonito, yo quería que la pared fuera amarilla y la están levantando y la están pintando de verde y paramos de hacer el templo. No, fue algo que vino con el tiempo. El desánimo no siempre surge por la falta de fe en el Señor.
A veces pensamos eso, fulanito se desanimó porque no tiene fe, porque no cree. Pero no se trata muchas veces de la fe. El desánimo no tiene que ver con una falta de fe, sino que muchas veces aparece después de trabajar por mucho tiempo, para trabajar por algo que esperamos, que anhelamos ver, y parece que no llega. ¿Nunca le ha pasado que usted trabaja y parece que aquello que usted quiere no llega? Parece que nunca está ahí. Y eso pasa y trae desánimo. Y esto en la iglesia puede aparecer cuando pasan muchas cosas. Cuando trabajamos, por ejemplo, hacemos un evento y pocas personas asisten a la iglesia y la gente se preparó la gente de la alabanza, se preparó la gente para servir, pero la iglesia no respondió y vinieron pocas personas. Entonces muchos se sienten desanimados porque toda su preparación comienza cuando algunos proyectos que nosotros tenemos como iglesia no prosperan, no salen adelante y la frustración entra en nuestro corazón. Comienza también cuando personas que nosotros amamos dentro de la iglesia se alejan de la iglesia, se van de la iglesia, salen y nosotros comenzamos a sentirnos solos, comenzamos a sentirnos como que ya somos sapo de otro pozo y el desánimo empieza a entrar en nuestro corazón y en nuestra vida. Comienza también cuando nosotros no vemos los cambios que esperamos dentro de la iglesia y pensamos que esto va a cambiar y no cambia, y hay alguna situación que esperamos que cambie y no cambia, y yo empiezo a desanimarme y el desánimo, y le doy lugar al desánimo en mi corazón. Comienza también cuando contemplamos errores que se repiten en la iglesia y vemos errores que se repiten una y otra vez, no solo en la iglesia nuestra, sino en la iglesia de todos lados. Muchos se han enterado de lo que ha sucedido en nuestra ciudad, un pastor que fue encarcelado, que violaba a su propio hijo, pastor de iglesia. ¿Y cuántas personas mirando estas noticias miran y se dejan que el desánimo entre en su corazón? Porque una y otra vez los errores, no es el primero que ha pasado aquí en Rivera. Claro, aquí en Rivera para ser pastor no es necesario mucho, ¿no? Pero lo que sí es importante es que nosotros vemos que cuando suceden estas cosas, pasa que la gente se desanima. Porque mira que aquellas personas que deberían ser el ejemplo cometen errores. No estoy imponiendo nada, estoy tratando de que nosotros tengamos una conversación, aunque no podamos conversar ahora aquí, pero sí que usted pueda pensar, ¿es esto realmente lo que el Señor llamó en su momento a hacer iglesia? Y cada uno de nosotros tenemos que, cada año, en cada momento, en cada generación, traer de nuevo nuestra conversación y saber qué es lo que nosotros vamos a hacer como iglesia del Señor. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo como iglesia? Y el desánimo entra cuando entramos a compararnos. Y mira, en mi iglesia, mira que aquella iglesia hacen tal cosa y tienen tal ministerio y en nuestra iglesia no hay. Mira que aquella iglesia tienen una iluminación re bonita y en mi iglesia la iluminación parece que le está quemando la cara al pastor y a los que están cantando. Y empezamos a comparar y el desánimo comienza a entrar en nuestro corazón. Hermano, no siempre podemos evitar sentir el desánimo, pero no podemos permitir que el desánimo decida nuestra forma de obedecer al Señor. No está mal que usted se sienta desanimado. El desánimo es parte de la inmensidad de sentimientos que en su inmensa misericordia y sabiduría el Señor permitió que nosotros como seres humanos tuviéramos y pudiéramos experimentarlo. El desánimo es parte de eso. Ahora, si yo dejo que el desánimo decida la forma en que yo voy a obedecer al Señor, si yo decido que el desánimo decida la manera en la cual yo me voy a comportar, decida la manera en la cual yo voy a servir en la iglesia, entonces ahí es cuando el desánimo se vuelve un enemigo de la cruz. Porque yo ya no utilizo ese desánimo para ver errores y tratar de corregirlos, sino que lo uso para poner excusas, para caminar hacia atrás, para caminar en contra de lo que el Señor quiere de mi vida. Y es interesante en ese versículo 2 lo que hace el desánimo. Vemos lo primero que el desánimo causó en las personas. El desánimo cambia nuestro lenguaje, la manera en que nosotros hablamos, la manera en que nosotros decimos. ¿Vieron eso que siempre nos están hablando acerca de hablar positivamente, de decir las cosas buenas? El Dani le encanta eso, siempre me está hablando y me está comentando acerca de eso, de hablar positivo, de llamar las cosas positivas. El desánimo hace cambiar tu lenguaje. El desánimo hace enfocarte en aquello que es negativo.
en aquello que trae distancia con el Señor. Fíjense lo que dice el versículo 2. Cuando el Señor habla, Él le trae una palabra al profeta, pero antes de que la palabra de Dios, antes de lo que Dios le está diciendo, dice el versículo 2, el pueblo alega, es decir, el primero comienza diciendo, el pueblo está diciendo, y lo que es que dice, todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Fíjense, hermanos, qué interesante esto. Todavía no ha llegado el tiempo. No es Dios que está diciendo eso. La palabra que viene al profeta no es Dios que le está diciendo al pueblo, todavía no llegó el tiempo. No, no, no. Dios está diciendo, el pueblo está diciendo que todavía no llegó el tiempo. ¿Se dan cuenta? Dios le está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque el desánimo estaba carcomiendo el corazón de aquel pueblo. Y ellos creían que todavía no era el tiempo. Para ellos era el tiempo de formar su familia, hacer su casita, hacer sus cosas. Y el trabajo en comunidad que Dios los había preparado para ese momento, esa generación que fue elegida para reconstruir el templo, no estaba cumpliendo con su trabajo porque ellos decían que no ha llegado el tiempo. Y enseguida el Señor les habla, y ahí sí, les dice, todavía no ha llegado el momento de reconstruir. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje. ¿Por qué viven en casas lujosas mientras mi reino permanece en ruinas? Prácticamente el Señor les dice, el tiempo ya pasó, ya tenía que estar pronto. Mi casa ya tenía que estar preparada. Pero el desánimo hizo que se enfocaran en cosas que no eran parte del llamado que Dios les había dado. Posiblemente nadie tomó públicamente la decisión de abandonar el templo. No fue algo público que dijeron, bueno, hermanos, paremos ahora de construir. Seguramente no fue algo así, pero fue poco a poco. Quizás fulanito que se levantaba de mañana iba, y con él iban 2 o 3 a levantar paredes. De repente el fulanito ya no fue más, los que iban con él ya no fueron. Aquellos que eran encargados de limpiar los escombros fueron un día, faltaban 2, empezaron a ir, iban un domingo, 3 domingos no iban, y así empezaron, de a poquito, hasta que no aparecieron más. Dejaron de ir, dejaron de construir. Aquel que era encargado de hacer los alimentos para los trabajadores, fue un día, al otro día ya le dejó alimento preparado del día anterior para que calentaran, me comieran medio frío. Al otro día ya mandó pedir por pedido ya, y ya ni cocinó. Y así fue hasta que ya no había más comida para los trabajadores. Y aquel trabajador que iba y dijo, si vengo y no me dan lo que comer, prefiero irme para mi casa y ya no vuelvo. Entonces iba de mañana, trabajaba un poquito, volvía a la casa a comer, se acostaba a cestear y ya ni volvía a construir porque se pasó de la siesta. ¿Vieron esa siesta que usted se acuesta y no tiene horario para levantarse? ¡Qué hermosura! Y así comenzó el desánimo y las personas fueron dejando y abandonando. Hasta que el desánimo era entero y empezaron a decir, no, todavía no es el tiempo. Se ve que este desánimo es algo que el Señor nos mandó para mostrarnos que no es el tiempo para construir. Nos está mostrando que hay que esperar. Simplemente comenzaron a postergar. El ahora no repetido durante años termina siendo nunca. ¿Sabes? El desánimo fabrica a veces explicaciones que parecen razonables para nosotros, para explicar nuestra renuncia a aquellas cosas que el Señor nos dio, aquellos ministerios tan lindos que el Señor nos regaló. Y a veces el desánimo sirve para eso, para que nosotros fabriquemos explicaciones. No sirvo porque nadie me valora en esa iglesia, por eso no voy a servir, nadie me da bolilla para lo que yo hago. No voy a proponer nada nuevo porque todo lo que digo me rechazan, nadie quiere saber de mis ideas. No participo porque si hago, siempre están los mismos y cambia. Ya me cansé de ver las mismas personas. No me comprometo a veces porque vengo de un lugar donde me decepcionaron y si me decepcionan de nuevo, o en este lugar ya me decepcionaron, entonces no me quiero comprometer con nada. Y esos comienzan a ser discursos que tienen que ver con el desánimo. Muchas veces no abandonamos la obra de Dios diciendo solamente no quiero, sino que simplemente decimos todavía no. Y suena más espiritual, ¿no? No sirvo porque estoy esperando el tiempo de Dios.
para servirlo. Estoy esperando que Dios me muestre cuál es el tiempo verdadero y que yo sienta que ese es el tiempo que tengo que servir. Y eso suena espiritual, pero es el desánimo hablando, porque el tiempo ya está. El Señor nos llamó a servir, el Señor nos llamó a crecer, el Señor nos llamó a predicar el Evangelio, nos llevó a crecer como comunidad de fe, como iglesia. Pero nosotros seguimos esperando el tiempo. Otra cosa que hace el desánimo, que vemos ahí en el versículo 3 y 4, es que nos vuelve hacia nosotros mismos. Es muy fuerte lo que Dios le dice al pueblo. Él le dice: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Bueno, la expresión casas lujosas también no quiere decir que ellos vivían en lujos, sino que tiene que ver con casas que eran terminadas o revestidas. Lo que Dios le estaba diciendo literalmente era: ustedes tienen su casa preparadita, armada, su familia pronta, todo lindo, mientras mi casa se cae en los pedazos. Está en ruinas. Ustedes pasaron todo este tiempo que fueron liberados y fueron traídos aquí con un propósito, que era reconstruir el templo. Y todo lo que hicieron fue construir su propia vida. Fue crecer en las cosas que ustedes quieren. Fue hacer aquellas cosas que ustedes creían que eran buenas. El principal contraste de ellos era que ellos habían encontrado el tiempo y habían encontrado los recursos para atender sus propios asuntos. Pero la casa de Dios seguía abandonada. Hermanos, esto sucedió 500 años antes de Cristo. Y hoy, 2500 años después, estamos en la misma situación nosotros como iglesia. Porque encontramos nosotros tiempo para crecer en nuestros hogares, para crecer en nuestros trabajos, para crecer en nuestras riquezas, para crecer en nuestras familias. Encontramos el tiempo para crecer en aquellas cosas que nosotros anhelamos, aquellos sueños que tanto queríamos. Encontramos el tiempo para crecer en esto, en nuestros estudios. Pero nunca encontramos el tiempo para pasar con Dios. Nunca encontramos el tiempo para servir. Nunca encontramos el tiempo para hacer las cosas que el Señor nos llama para hacer. Nunca encontramos el tiempo para mejorar en los talentos que Dios nos ha dado. Nunca encontramos el tiempo para servir en la iglesia cuando es necesario. No encontramos el tiempo para congregarnos muchas veces. Pero sí tenemos que trabajar el domingo 8 horas. Lo vamos a hacer con la excusa de que es trabajo. Hay que hacerlo. Y nos enfocamos en aquellas cosas que son buenas para nosotros, para nuestro provecho. Y no en las cosas que vienen de parte de Dios. Y el desánimo empieza a entrar en nuestra vida, así como entró en el pueblo de Israel. Cuando perdemos la esperanza en una obra común, hermanos, tendemos a refugiarnos en aquellas cosas que son privadas. Cuando el desánimo entra en tu vida y tú perdés la esperanza en una obra en comunidad, cuando vos ves que la comunidad no avanza, que tu iglesia no crece, que tu iglesia no avanza, uno tiende a enfocarse en lo privado. Uno deja de pensar en la obra comunitaria y comienza a pensar en lo privado, en mi casa, en mi problema, en mis proyectos, en mi familia, en mi comodidad, en mi bienestar personal, espiritual. Ahora, no hay nada malo en atender esas cosas. El mensaje de la cruz no quiere decir y Dios no les estaba diciendo a ellos: derriben sus casas y traigan todo y llévenlo para hacer el templo. No era eso lo que Dios les estaba diciendo. Nada malo en enfocarse en esas cosas. El problema es cuando el para mí se desplaza completamente el propósito comunitario que Dios tiene con la iglesia. Porque cuando eso sucede, hermanos, dejamos de ser iglesia. Cuando el yo pasa por encima de nosotros como iglesia, dejamos de ser iglesia. Y el propósito de la cruz y la resurrección de Cristo fue crear ¿lo qué? La iglesia. ¿A quién va a venir el Señor a buscar en el fin de los tiempos? A su iglesia. No es a mí. Por mucho tiempo hemos introducido esa pequeña semilla de idea que no parece estar mal. Y nosotros colocamos eso: la salvación es personal. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esa frase, no? La salvación es personal, es cada uno. Sí, claro, cada uno tiene que ocuparse de su salvación, es lo que nos enseña la palabra. Ahora, nosotros fuimos llamados a ser iglesia. Eso no es nada personal, hermanos. Eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy sintiendo, con cómo yo me estoy sintiendo. Tiene que ver con ser iglesia.
Dios nos llamó a ser luz, no una luz individual, una luz como iglesia a las naciones. Es la iglesia la que tiene que ser luz, como comunidad, como centro de fe, como lugar en donde la gente trabaja por un bien común. Y el lugar donde usted está hoy, que el Señor lo llamó, va a crecer si usted no se desanima. Va a crecer si usted no le da lugar al desánimo. Si usted no le da lugar a que el desánimo tape sus dones. Si usted no le da lugar a que el desánimo lo haga ver cosas que impidan el crecimiento suyo dentro de la comunidad. El desánimo no se encierra en una cierta autopreservación. Queremos sobrevivir por nosotros mismos. Sin embargo, la cruz nos llama a vivir una vida de entrega. Esa es la diferencia. El desánimo me llama a mí a encerrarme en sobrevivir yo. Pero la cruz tiene que ver con entrega. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 5:25? Es una palabra de los esposos a las esposas. Tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, Cristo no sabía los problemas que iba a haber en la iglesia. No sabía Jesús los problemas y las circunstancias que iban a tener la iglesia. No sabía que cuánta cabeza dura íbamos a tener en nuestras iglesias. Me incluyo. Pero Él se entregó por mí, se entregó por usted, se entregó por la iglesia. Aún sabiendo eso, Él no dejó el desánimo, sino que le entregó su propia vida. Y la iglesia, la cruz, nos llama a entregarnos, a vivir una vida de entrega. Tomar la cruz significa entregarme por el lugar donde Dios me ha colocado. Otra cosa que anoté aquí sobre el desánimo, que es que el desánimo nos lleva del discernimiento al cinismo. Y quiero que nosotros pensemos en esto. Como cristianos maduros, muchas veces, parte de nuestra vida dentro de la iglesia tiene que ver con discernir entre lo bueno y lo malo. Cuanto más maduro soy como cristiano, más puedo discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y el Evangelio, en las enseñanzas de Jesús, en las enseñanzas de los apóstoles, siempre ellos están alertándonos en tratar de discernir lo que está bien y lo que está mal. Discernir a aquellos que nos predican, discernir a aquellos que nos enseñan, discernir aquellas cosas que entran en nuestra cabeza por nuestros oídos y tratar de discernir aquello que es realmente palabra de Dios, aquello que es realmente lo que Dios nos quiere decir. Entonces, como cristianos maduros debemos aprender a discernir esto. Pero muchas veces el desánimo en nuestra vida nos lleva a cambiar ese discernimiento por una suerte de cinismo. Nos volvemos cínicos, buscando solo problemas, buscando solo lo malo dentro de la iglesia, buscando excusas para no tener que ir, para irme de ese lugar, para salir de ahí. Y es porque el desánimo entró en mi vida. Ahora, quiero ser bien claro en esto. Esto no significa que nosotros debemos soportar abusos, encubrir pecados o permanecer quizá en ambientes destructivos. No significa eso. El cristiano que es maduro también tiene que saber discernir el ambiente en cual está. Porque estar aquí, ser pastor de una iglesia, le da poder sobre las personas y muchas veces es usado como abuso de poder. Y el cristiano tiene que discernir eso. Y eso sí es un motivo por el cual ponerse en contra y salir de lugares que son así. Ahora, no significa que tengamos que soportar, significa que la imperfección normal, las cosas que son normales en una comunidad, no justifica el desprecio, no justifica sentirme superior. Aquellas cosas que son normales, imperfecciones normales en una comunidad, problemas normales que debemos como iglesia, tantas personas diferentes. Esta comunidad de personas diferentes nos enriquece, pero también eleva un montón de muchos problemas y circunstancias. Si no, venga cualquier día de la semana, usted va a ver al pastor ahí en entrevista con alguien. Porque siempre, todos tenemos problemas, tenemos circunstancias. Y muchos de esos problemas suceden dentro de la iglesia. Ahora, esas imperfecciones, esos problemas, no tienen que ver
con lo que hablábamos recién de abuso o de no hablar la palabra correcta, sino que tiene que ver con imperfecciones que son normales dentro de una comunidad y que nosotros tenemos que luchar para vencerlas. Eso es lo que Pablo en todas sus cartas trata de hacer con las iglesias, tratar de que solucionen ese tipo de problema. Ahora, la cruz de Cristo nos recuerda que Él no esperó que nosotros fuéramos dignos para amarnos. Cristo no esperó que nosotros fuéramos personas santas para entregarse por nosotros. Él se entregó aún sabiendo los problemas que íbamos a tener. Ese es el mensaje de la cruz. Por eso una comunidad moldeada por la cruz no ama solamente a la iglesia ideal. No ama solamente a una utopía de iglesia sin problemas, una iglesia que no tiene nada que solucionar. No, una persona moldeada por la cruz ama también a la iglesia real, la iglesia incompleta, la iglesia lenta, la iglesia herida, la iglesia que está en proceso, la iglesia que está en crecimiento. Eso es una persona que está moldeada por la cruz. Y hay tres actitudes en la vida del cristiano que el desánimo nos hace caminar. Nos lleva primero del discernimiento hasta el cinismo. Cuando un cristiano tiene discernimiento, hay tres cosas fundamentales que se diferencian en estas tres actitudes. La primera es que el que tiene discernimiento sí reconoce los problemas. Cuando hay un problema en la iglesia, él lo reconoce, sabe, entiende cuál es el problema. Ahora, también reconoce la gracia de Dios. El cristiano que tiene discernimiento reconoce el problema y reconoce la gracia de Dios. Sabe que aún en ese problema el Señor puede actuar con su gracia, con su perdón. Ese es el cristiano que tiene discernimiento. Y la tercera cosa, que el cristiano que tiene discernimiento se compromete con su iglesia para solucionar los problemas. Entonces, el que tiene discernimiento reconoce los problemas, reconoce la gracia de Dios y se compromete con la iglesia para cambiar esa situación. Ese es un cristiano que tiene discernimiento. Después también están los cristianos que son ingenuos, que tienen una cierta ingenuidad, que muchas veces pasa con algunos cristianos que están comenzando, o también con algunos cristianos que se han dejado tener una suerte de lavaje cerebral por algunos pastores que utilizan esta plataforma para predicar sus propios pensamientos, y son cristianos ingenuos. Primero, no reconocen los problemas. Cuando hay problemas, no los reconocen, porque saben que si reconocen los problemas, no tienen cómo solucionarlos. Entonces prefieren vivir una vida ajena a sus problemas. Surge un problema, me hago el desentendido. Ese es un cristiano ingenuo. Sí reconoce la gracia, sabe que hay gracia de Dios y se compromete a veces. Se compromete cuando no me exige mucho, cuando estoy cómodo. Entonces, esa es la diferencia entre un cristiano que tiene discernimiento y un cristiano ingenuo. Ahora, cuando nosotros dejamos que el desánimo entre en nuestra vida, nosotros pasamos a transformarnos en cristianos con cinismo o cínicos. Sí reconoce los problemas, pero los reconoce constantemente. Casi todo para el cristiano cínico es un problema. Todo lo que ve en la iglesia es un problema. La alabanza es un problema, el pastor es un problema, el baterista es un problema. Son un problema, sí, pero eso para otro mensaje. El sonidista es un problema, las luces es un problema, todo es un problema. El horario del culto es un problema, el horario del final del culto es un problema, la forma de oración, la manera en que el pastor se viste, la manera en que el pastor predica, si el pastor usa una tablet, si usa una Biblia, todo es un problema. Reconoce todos los problemas, ¿no? Ahora, ¿reconoce la gracia? El cristiano cínico casi nunca reconoce la gracia. Él prefiere que las cosas se solucionen. No, esto tiene que cambiar ya. Y no soy yo el que tiene que decir, tiene que venir alguien y tiene que decir, y lo mejor es sacar a esa persona de ahí. Sacar a todos los bateristas. Y la batería también. No. Eso es lo que hace un cristiano cínico. Y nunca se compromete. Esa es la realidad. Aquel cristiano que ha dejado que el desánimo entre a su vida, no se compromete. Yo veo que en la iglesia falta tal cosa. Me voy a ir a otra iglesia que tenga eso. Pero no soy yo el que de mi corazón nace el deseo de tengo que trabajar en eso, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. Entonces, el desánimo, hermanos, muchas veces nos transforma en este tipo de cristiano que solo sabe reconocer las cosas que están mal.
Y créanme, en todas las iglesias, no importa cuál iglesia usted vaya, muchas cosas están mal. Muchas cosas hay que solucionar. Pero la gracia de Dios tiene un poder transformador que va transformando a su tiempo, a su medida. Por eso es importante diferenciar el discernimiento y el cinismo. El discernimiento ve lo malo, pero todavía ama, todavía espera, sigue trabajando, sigue doblando sus rodillas, sigue buscando a Dios en oración. Sabe que Dios va a hacer un cambio en su tiempo. Sabe que buscar a Dios es la mayor herramienta y a su tiempo va a haber el cambio. Pero el cinismo ve lo malo, se siente superior y se retira. Prefiere salir de esa situación, retirarme de ese lugar. Dios nos llama a revisar nuestros caminos. Fíjense el versículo 1:5. La Reina Valera dice, está más como está en la Reina Valera. Ageo 1:5 dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Después de que Dios le dice, ustedes andan en casas lujosas, mi casa se cae a pedazos, Él le dice, mediten en sus caminos un poquito. Fíjense lo que están haciendo, mediten en lo que están haciendo ustedes. Literalmente la expresión comunica la idea de poner el corazón sobre los propios caminos. Fíjense que Dios no les está pidiendo, analicen otros pueblos, miren afuera lo que están haciendo los otros pueblos con sus dioses. Les han construido templos, les han hecho cosas grandiosas. Miren eso, miren todo lo que está pasando. Hace un tiempo atrás vi un video de un pastor hablando y él contaba la historia de cuando se puso a charlar con una, no recuerdo cuál era el cargo, pero era una mujer esa que trabajaba, que hacía macumba y esas cosas, ¿no? No recuerdo cuál era el cargo de esta mujer, pero en esa charla que este pastor tenía con la mujer, él le decía una cosa, que la mujer veía que estaba todo mal en el culto de los cristianos, ¿no? Porque ellos llegaban allá y le pedían a Dios y oraban pidiéndole y por favor y esto y le cantaban a Dios pidiendo, pero que ellos no hacían ese tipo de cosas, porque ellos ya sabían el poder que tenían los dioses que ellos adoraban. Entonces ellos llegaban y ya hacían las cosas directo porque ellos ya sabían lo que iba a pasar y que no sé qué. Y él hablaba un montón de cosas, pero más allá de la charla me impresionó lo que este pastor dijo, porque él dijo así, yo me di cuenta que ellos estaban haciendo un mucho mejor culto que nosotros. Y ahí yo paré la oreja, ¿no? Y dice, sí, porque ellos saben a los dioses que están adorando, pero nosotros no sabemos el Dios que estamos adorando. Y yo quedé pensando porque, aunque sonaba que era algo bien lo que le estaba diciendo, yo me di cuenta que a qué punto hemos llegado como iglesia, que tenemos que ver cómo se adoran a otros dioses. Y creemos que ese es lo mejor, porque ellos se sienten mejor, y nosotros adoramos de otra manera y a veces no nos sentimos mejor. Y en vez de crear nuestra propia expresión de adoración, miramos eso y queremos replicarlo dentro de la iglesia. Queremos traer aquellas cosas de afuera y traerlos para dentro de la iglesia, lo que predicaba el pastor Michel acerca de los espejos distorsionados. ¿Recuerdan? A veces queremos distorsionar el mensaje de la cruz con esas cosas. Y Dios no les pidió a ellos que miraran para afuera, que miraran a otros pueblos. ¿Qué les dijo? Meditad sobre vuestros caminos. Él les pide que analicen su propia respuesta a lo que Dios les había llamado. La pregunta no es solamente, ¿qué está haciendo mal mi iglesia? La pregunta es, ¿qué está produciendo el desánimo en nuestro corazón? ¿Qué está produciendo el desánimo en nuestra iglesia? ¿Me volvió indiferente? ¿Me hizo abandonar mi lugar? ¿Perdí la capacidad de agradecer? ¿Me convertí en alguien contrario a todo? ¿Qué estoy haciendo con ese desánimo? ¿Estoy utilizando los errores de otros para justificar mi falta de entrega? Hermanos, la cruz nos lleva a dejar de preguntar únicamente qué debería hacer el otro. Nos lleva a dejar de preguntar eso. La cruz nos hace preguntarnos qué significa para mí tomar la cruz y permanecer fiel en esta situación. El desánimo se centra en el yo. Pero la cruz, cuando se trata del yo, es ver lo que está mal dentro de mí. El desánimo me hace ver lo que está mal en el otro. Pero la cruz, cuando yo me presento delante de la cruz, me hace ver lo que está mal delante de mí. Lo que está mal dentro de mí. Lo que está mal en mi corazón. Y quiero ir finalizando, pero
Una de las cosas interesantes que finaliza esta historia ahí es que cuando nosotros vemos en el versículo 8, dice así, el Señor les dice: vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Otra cosa interesante, Dios no les habla acerca de, anímense, recobren fuerzas, oren y ahí comiencen el trabajo. Dios ya les manda a hacer algo. Le dice, bueno, vayan allá, traigan madera y empiecen a construir. ¿Ustedes creen que no es el tiempo? Ya es ahora, vayan y traigan madera. La obediencia precede al ánimo. Aunque tú estés desanimado, la solución no es animarte para empezar a trabajar. La solución no es esperar a que el desánimo se me vaya para empezar a caminar. La solución es obedecer al Señor. Es poner la mano en el arado y seguir adelante. Y seguir luchando con ese desánimo, pero no dejando que el desánimo me impida ser parte del trabajo del Señor. Hermano, usted ve la iglesia hoy como está, la situación de nuestra iglesia, y hemos crecido, se han levantado nuevos ministerios, pero aún necesitamos gente que trabaje dentro de la iglesia. Necesitamos gente que le quite la carga a aquellos que están sobrecargados. Necesitamos a gente que siga trabajando. ¿Hace cuánto tiempo ya han comenzado los niños los domingos a trabajar allá abajo? Aún se necesitan maestros, aún se necesitan personas que trabajen, que estén allí, que estén dispuestos a dejar su tiempo aquí arriba en el culto para estar allí con los niños y cuidarlos, para estar con ellos. Aún se necesita gente que trabaje en eso. Se necesita gente para el sonido, se necesita gente para las letras, se necesita gente para las cámaras. Se necesitan personas para trabajar en la iglesia. Nosotros estamos hoy en la iglesia con los grupos con vida. Pero ¿cuántos están asistiendo a grupos con vida? ¿Cuántos saben qué grupos con vida? Hermanos, nosotros vinimos de una iglesia celular. ¿Recuerdan ustedes la visión celular? ¿Cuántos de los que están aquí eran líderes de célula? ¿Cuántos de los que están aquí tenían personas a cargo, los cuales los ayudaban a caminar, los ayudaban en su caminar con el Señor? Y cuando se terminó la visión celular, ¿hace cuánto que no le enseñás a alguien acerca de la palabra y no te juntás a buscar a Dios y a enseñar la palabra o a hacer un discipulado o a hacer una meditación sobre la palabra de Dios? Es necesario que tengamos la visión celular de nuevo para que podamos hacer eso. Es necesario que tengamos una responsabilidad dada por el pastor para hacer eso. Ay, no es el tiempo, ahora estoy en otras cosas. ¿Cuántos de los que están aquí abrieron su casa en la visión celular para que Dios pusiera una célula y sembraron la semilla para que una célula creciera en ese lugar? ¿Hace cuánto que tu casa no se abre para un grupo de oración, para un grupo de discipulado, para buscar al Señor? Ah, pero Pastor Michel no me pidió. Hermano, el Pastor Michel es así como nosotros, un hermano de esta iglesia que Dios lo llamó para enseñarnos la palabra. Pero la iglesia tiene que trabajar como aquella música, codo a codo, trabajando su iglesia, edificando. Dios no le pidió al pueblo que esperara a volver a sentirse motivado, sino que fuera al monte y comenzara nuevamente. Y quiero terminar con una promesa a la cual aferrarnos en esta noche, hermanos. Si vamos al capítulo 2 de Ageo, el versículo 1. El pueblo, después de toda la palabra que el Señor les dio, cobró ánimo y empezó a trabajar. Y se puso la mano en el arado y empezó y reconstruyeron el templo. Hicieron todo. Y en el capítulo 2 llega una palabra del Señor. Porque ¿saben qué pasó? Si usted lee en el libro de Esdras, muchos miraban el templo y lo comparaban con la gloria anterior. Y empezaron a sentirse tristes. Las personas más viejas que habían visto el primer templo se sentían desanimados y abatidos, porque el templo de ahora no llegaba ni cerca de lo que había sido el primer templo. Entonces para ellos era como algo que les dolía internamente, en su corazón. Y ahí llega esta palabra del Señor, Ageo capítulo 2, dice: entonces el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo.
di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Jeshua, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara con el otro? No se parecen en nada. Esto es lo que Dios le está diciendo, no se parecen en nada. Sin embargo, ahora el Señor dice: Zorobabel, sé fuerte. Jeshua, hijo de Jehozadak, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece con ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. El Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. ¿Usted cree en esa promesa, hermano? Entonces, preste atención a lo que dice el versículo 4. El final dice: ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora, manos a la obra. La promesa de Dios dijo: la gloria postrera será mejor que la primera. La gloria que voy a traer a este templo, le dijo el Señor, va a ser mucho mejor que la primera. Pero no fue algo que el Señor hizo así y la gloria descendió, sino que Él le dijo: manos a la obra. Usted quiere ver la gloria de Dios mucho más a los años anteriores. Usted quiere volver a ver aquella gloria que sentía, aquella presencia de Dios. Manos a la obra. Trabaje para el Señor, hermano. Ponga su vida para el Señor. Dedique su vida para la iglesia. Dedique su vida para que otros puedan crecer, conocer al Señor. Para que otros puedan aprender de su palabra. Para que otros puedan llegar a conocerle a Él. El mensaje del Evangelio es predicar el mensaje de la cruz a aquel que no conoce. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Que trabajemos para crecer. Que trabajemos para ver esta iglesia llena de personas que busquen a Dios, de personas que quieran servirle. Que trabajemos para ver personas que usen sus talentos para servir a esta comunidad, para servir a Dios. Trabajemos para que Dios levante personas en su obra, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo le invito a que usted cierre sus ojos en esta noche y que como iglesia pongamos nuestro corazón delante del Señor para que Él pueda sondear nuestra vida y que Él pueda encontrar en nuestro corazón cualquier muestra de desánimo, cualquier muestra de ese sentimiento que nos aleja del propósito de Dios, de ese sentimiento que nos aleja de servirle a Él, de buscarlo a Él, de adorarlo a Él. Que busquemos en nuestra vida, que el Señor busque en nuestra vida aquello que Él necesita cambiar. Yo te invito, iglesia, en esta noche a que tú dispongas tu corazón al Señor y dejes que Él cambie tu vida. No hay edad para servir al Señor. No importa si recién te has convertido, si recién estás caminando tus comienzos, o si ya hace años que estás aquí. No importa si hace años que le servís. El Señor aún está por venir a buscar aquellos talentos que tú dejaste enterrado. El Señor aún va a venir a pedirte aquellas cosas que Él puso en ti para servirle a Él, pero tú decidiste usar para tu crecimiento propio. Decidiste usar para solventar tus sueños, en vez de dejar que aquel que cumple los sueños
dirigiera tu vida. Pero su gracia está aquí en esta noche. Y Él te quiere volver a levantar. Él quiere que tú vuelvas a levantarte en tu esplendor. Él quiere que tú vuelvas a disfrutar de tu ministerio en la iglesia. Él quiere que tú vuelvas a disfrutar de tus talentos. Él quiere volverte feliz haciendo aquello que a ti te gusta, en su casa, dentro de su iglesia, sirviendo a otros. El Señor quiere despertar en ti un amor por las almas y un amor por servirle a Él. Pero sos tú el que tiene que dejar de lado el desánimo, que tiene que dejar de lado el querer ver lo negativo, el querer ver las cosas incorrectas, sacando la mirada de su presencia, de su dirección, de su cuidado. Él está aquí en esta noche. Y si esta palabra tocó tu vida así como la mía, yo te invito a participar en esta oración ahora, que tú puedas colocar tu corazón delante del Señor y decirle: Señor, yo estoy aquí hoy para que tú renueves mi servicio a ti, que tú renueves, Señor, mi mente, renueves mi corazón, renueves mi vida, que tú renueves, Señor, mi caminar contigo, Señor. Oh Padre, que tú me des nueva fortaleza, Padre, que tú me des nuevos ánimos, Señor, que yo pueda servirte con alegría, Señor, no con cansancio, oh Padre, no con tristeza, no con dolor, no con celos, sino con amor, con entrega. Señor, tu iglesia está aquí en esta noche, Señor, con un corazón abierto delante de ti, Padre, rogándote, Señor, que, oh Padre, tu gloria pueda manifestarse en este lugar, Señor, de una forma, Padre, en que, oh Señor, nuevos ministerios sean creados, Señor. Oh Padre, nuevas personas sean levantadas, Señor. Un nuevo tiempo, Señor, un tiempo, Padre, de una comunidad de amor, Padre, una comunidad de fe siendo luz, Señor, en medio de las tinieblas, Señor, en medio de una ciudad, Señor, cubierta de oscuridad, Señor. Que esta iglesia sea luz, sea un faro, Señor, donde las personas puedan encontrar un lugar de ser aceptadas, un lugar, Padre, donde puedan, Señor, desarrollar sus talentos, donde puedan desarrollar su vida espiritual, Señor, donde puedan desarrollar, Señor, el amor por tu palabra, Señor. Padre, trae, Señor, aquel amor, Señor, por predicar tu mensaje, Padre, aquel amor que teníamos, Señor. Oh Padre, cuando tú nos diste la visión, oh Padre, renueva ese amor por las almas, Señor. Oh Padre, renueva, Padre, ese amor, Señor, por buscarte en nuestro hogar, ese amor por abrir nuestros hogares, Señor, para que tu palabra pueda ser predicada, para que tu reino sea extendido, Señor. Renueva en nosotros, Señor, el amor por buscarte a ti en oración, Señor. Oh Padre, renueva, Señor, en tu iglesia, Padre, el deseo de buscarte a ti, Señor, como te buscábamos, Señor, en aquellos momentos, Señor, en los relojes de oración. Oh Padre, cuando tu iglesia se unía en oración, Padre, en vigilia. Padre, que se levanten personas, Señor, que vengan a buscarte día y noche a este lugar. Que se levanten personas, Señor, que hagan vigilia en este lugar por tu iglesia, que te busquen en oración. Oh Padre, que se levanten personas, Señor, que tú le des el don, Señor, y que se levanten, Padre, en búsqueda a ti, Señor, en su intimidad, en búsqueda, Señor, orando por tu iglesia, por su pastor. Rogamos, Señor, que tú traigas un nuevo tiempo, Padre, para nosotros, Señor. Y, Señor, que en ese caminar no desanimemos, sino que nos aferremos a tu palabra, tomados de tu mano, Señor, avanzando, Padre. Oh, Señor, en el caminar tan hermoso, Padre, que tú preparaste para tu iglesia, y con la esperanza de que tú vas a venir a buscar, Señor, no una iglesia perfecta, Señor, no una iglesia sin mancha, pero sí una iglesia, Padre,
que ame, que busque al necesitado, Señor, que te busque a ti, Señor, que trabaje para que tu reino se extienda, Padre. Que ese sea el sentimiento de esta iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, iglesia, y que Dios nos haga crecer. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Bueno, vamos a despedirnos. Yo iba a dar anuncio, pero después de la palabra del Roy no voy a dar nada. Cada uno busque No, en realidad tenemos una celebración de hombres el día viernes, viernes 21 a las 19:30. Todos los hombres vamos a estar ahí para apoyar. El domingo que viene vamos a estar a la misma hora, 6:30. Hay el mateando también, hay varios anuncios y vamos a hacer lo que él dijo. Cada uno que esté buscando la presencia de Dios y quiera venir, que busque el horario y hable con gente y empiece a moverse. Y vamos a poner en pie para despedirnos ya. Que Dios les bendiga mucho. Puede saludar a su hermano, que tenga una excelente semana. Dios lo va a acompañar en cada momento.